Hola, soy Sebastián Hidalgo y en este video voy a hablar sobre la válvula 5 vías, 2 posiciones, accionada mediante doble solenoide. En este video voy a hablar sobre su definición, su simbología, su estructura interna y también su aplicación. Pero antes de hablar sobre la válvula 5 vías, 2 posiciones, voy a hablarles sobre qué es una válvula neumática. Van a ser dispositivos que van a dirigir, van a regular aire comprimido, van a gobernar la salida y las entradas, también el cierre o la habilitación, la dirección, la presión y el caudal de aire comprimido. En este caso se van a clasificar según propiedades y función. Vamos a tener tres grandes grupos. El primer grupo va a ser válvulas de control dirección o también llamadas válvulas direccionales. El segundo grupo, válvulas de control de caudal. Y por último, válvulas de control de presión. Las dos últimas grandes grupos también son denominadas válvulas auxiliares. Sin embargo, la válvula que vamos a hablar el día de hoy está dentro de las válvulas direccionales. ¿Qué son las válvulas direccionales? Van a ser válvulas que dentro de un circuito neumático van a distribuir o a guiar el aire comprimido. ¿Hacia dónde? Hacia los elementos de trabajo. Que los elementos de trabajo van a ser llamados actuadores. Pueden ser cilindros, pueden ser motores de aire comprimido. Por esta razón también se las conoce como válvulas distribuidoras. Van a ser nombradas de acuerdo al número de vías y también al número de posiciones. En número de vías tenemos el número de orificios de entradas y de salidas. Si tenemos en la presentación se ve que vamos a tener dos, una salida y una entrada, es decir, dos vías. En cambio, también en el número de posiciones vamos a contar los recuadros, es decir, las posiciones, el número de posiciones van a ser el número de recuadros que tenga la simbología. En este caso, en la presentación se ve una posición, un recuadro. Dos posiciones, dos recuadros. Ejemplos, tenemos válvula 3.2, tenemos válvula 2 vías, 2 posiciones. Ahora, la posición inicial, es decir, de reposo de la válvula, va a estar dada de acuerdo a donde se dibujen las vías. ¿Sí? En este caso, en el primer caso de válvula 3 vías, 2 posiciones, se está dibujando en el recuadro de la derecha. Es decir, va a ser su posición inicial o de reposo. También tenemos dentro de los recuadros, vamos a tener el sentido de los flujos y también las conexiones de las vías. Por ejemplo, tenemos de flujo de 1 hacia 2. También tenemos simbologías como escape sobre la válvula o escapes con orificio roscado. Y también tenemos una simbología para no permitir el paso de flujo. Ahora, para accionar estas válvulas, es decir, para cambiar las distintas posiciones que puede tener, ya podemos tener diferentes tipos de accionamiento. El primero, como se puede ver, el mando manual, pulsador, también puede ser manejado mediante presión, ¿sí? El presurizado neumático. También mediante mando electromagnético, que en este caso lo vamos a llamar solenoide, por un muelle, es decir, un elemento, un control mecánico. Por un radio palpador, un mando por pedal y un mando por presión. También hay muchos tipos de accionamiento, nada más se está demostrando un ejemplo, algunos. Ahora sí, vamos a hablar sobre la válvula 5 vías, 2 posiciones, doble solenoide. Va a ser una válvula de 5 vías y va a tener 2 posiciones. Va a ser accionada esta válvula mediante dos solenoides. Esto lo va a hacer biestable, es decir, que en cualquier de su posición, ya sea la primera o la segunda, va a poder tener estabilidad. Y la homología es como se la está presentando. Ahora, normalmente es utilizada para controlar un cilindro doble efecto teniendo escapes de aire en diferentes vías. Ya, también podemos usar una válvula de 4 vías, 2 posiciones para controlar el mismo cilindro de doble efecto. Sin embargo, las salidas o el escape de aire va a ser compartido. Ya, y es preferible utilizar 5 vías, 2 posiciones para el control de este tipo de cilindros. Si nosotros vamos a comprar una de estas válvulas, nos va a dar una ficha técnica donde podemos extraer información muy importante. En este caso, en la presentación se puede ver una tabla donde hay una sección neumática, una sección eléctrica, ¿ya? Y es sobre una válvula de la marca Fest. Entre las características más importantes podemos ver el rango de presión. Si nos pasamos la presión máxima, pues posiblemente y seguramente se va a dañar la válvula. Si estamos en un rango menor que dentro del rango de presión, pues simplemente no va a trabajar muy bien.
En cambio, también en la sección eléctrica nos va a indicar cuánto voltaje de operación, cuánto va a consumir de potencia, ¿ya? Y el tipo de conexión que va a tener la parte eléctrica. ¿Sí? También el tipo de conexión en la parte neumática nos muestra la tabla. ¿Cómo es su estructura interna? Vamos a entender cómo funciona, por qué sucede lo que sucede. Entonces, internamente se va a caracterizar por tener esencialmente dos solenoides o dos bobinados, ¿ya? Dos embolos que van a ser movidos o desplazados mediante cada solenoide, sellos que no van a permitir que de una sección el flujo pase a otra, que eso no creemos, ¿ya? Y un pistón. El pistón va a ser interno y va a ser lo que tape algunas vías y lo que deje, lo que permita el flujo en otras. Por ejemplo, tenemos diferentes vías A, B, R1, P, R2. P generalmente es de la entrada de presión. R se maneja con relief, la terminología en inglés, que significa alivio. Ya, y AB va a ser de salidas, va a alimentar a cilindros, a las entradas de actuadores. Vamos a tener dos casos. Caso 1, cuando el solenoide 1 esté on. Solenoide 1 va a ser el lado izquierdo. Y ese 2 esté off. En este caso va a haber un flujo de aire de 1 a 2. Va a entrar aire de 1 a 2. Y va a salir aire de 4 a 5. En válvulas de 5 a 2, que son normalmente abiertas, esta posición va a ser cuando ambos solenoides, estén apagados. En cambio, en caso 2, cuando S1 está desactivado y S2 activado, vamos a tener un paso de aire entrante de 1 a 4 y saliente de 2 a 3. Sí, este caso va a ser la posición inicial o de reposo en válvulas de 5.2 normalmente cerradas. Tenemos un ejemplo para que se pueda entender un poco el funcionamiento de esta válvula y qué permite hacer a los actuadores. Tenemos en el ejemplo, una oscilación de cilindro con extensión del vástago lento y controlado mediante un interruptor. Listo, vamos en la simulación realizado en Automation Studio, vamos a tener esta práctica. Entonces, cuando activemos el interruptor, en este caso, la válvula va a cambiar de posición porque va a ser alimentado el solenoide 1. En este caso, ninguno de los dos está activados. Tienen la posición de una válvula normalmente cerrada, ¿ya? Por eso es que el cilindro está pues retraído. Pero si lo activamos con el interruptor, ¿ya? Y abrimos el paso de aire, va a ser activado. Cuando llegue a la posición final, bueno, el circuito de control eléctrico va a permitir que retroceda porque el solenoide 2 se va a activar. Y así va a ser una solución. Nos permite controlar este tipo de accionamiento, ya muy útil, y otros tipos de aplicaciones. Las referencias podemos encontrarlas en la última diapositiva y eso sería todo por el video. Gracias.